Buenas noches, qué rico poder compartir con todos ustedes. Mi nombre es Liliana Cardoso, especialista en neurociencias y mi vida la he enfocado al trabajo de las emociones y los invito a que vayan compartiendo este live donde vamos a hablar varias cosas acerca de la felicidad y cómo preparar nuestra mente en tiempos de pandemia. Entonces, mientras vamos organizando todo, rico que inviten a las personas que ustedes tengan en el corazón y podamos hablar y compartir ahorita un ratito. Bueno, entonces, eh, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar acerca vamos a compartir sobre un momento que todos estamos viviendo muy particular, muy diferente. Yo diría que es un momento difícil para algunos, muy positivo para otros, pero donde acá yo lo que quiero es brindarles eh, muchas herramientas que tiene la neurociencia y que nosotros podemos tomar ahí para empezar a vivir o para seguir viviendo pues eh, toda esta experiencia que estamos teniendo todos. Lo primero que yo quisiera compartirles es algo que expreso mucho en las conferencias y es primero que nada es permanente, o sea, lo que nosotros vamos a vivir, esto se va a acabar tarde o temprano. Segundo, tiene una relación con lo que les acabo de compartir. Todo lo que nace muere. ¿Sí? Todos los que estamos acá nos vamos a morir. No sabemos cuándo, cómo ni dónde, pero esa es una realidad. Y algo muy bonito y es que todos estamos conectados. ¿Sí? Esto tiene que ver y cada vez la física cuántica nos lo explica más y es una conexión que nos permite sobrevivir. Acá vamos a tomar algunos temas de por qué nosotros es tan importante que comprendamos que estamos conectados. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es que en estos momentos nosotros hemos contado con muchísimas personas que ni siquiera nos damos cuenta. Hemos contado con personas, con los médicos, con las personas que recogen la basura, con los campesinos que están sembrando, con muchas personas que nosotros, que están ahí afuera trabajando para que nosotros realmente estemos bien. Y eso tiene un nivel de conexión muy bonito. ¿Por qué? Porque hablamos realmente de neurofelicidad, ¿cierto? eh, es porque nuestro cerebro, este órgano que tenemos acá, tan hermoso, que tiene 86.000, 90.000 millones de neuronas, que tiene tantas sinapsis, que tiene esa capacidad de conectarse, de renovarse siempre, tiene todas las condiciones para que nosotros seamos felices. O sea, nosotros todo lo tenemos. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que realmente nos está haciendo a nosotros daño? Mm, Nos está haciendo muchísimo daño es enfocarnos en las cosas que no tenemos, ¿sí? En lo que nos hace falta e ignorar las cosas que realmente tenemos.
Ahí parte, gran parte de la felicidad de nosotros. Y realmente el cerebro lo que hace, que eso nosotros lo tenemos que tener muy consciente, es que el cerebro se permite que nosotros lo manejemos. O sea, el cerebro, ¿qué es lo que hace? Usted le da información con lo que hace, incluyendo el plano físico, con lo que piensa y con lo que dice. Y él le trabaja con todo eso, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que comprender de que como estamos es única la responsabilidad de nosotros. Es cierto que cuánticamente otras personas y otras situaciones a nosotros nos tocan, pero realmente la felicidad está es en nosotros, en lo que nosotros vamos construyendo en el día a día. Y eso tiene que ver una mucha parte también con todo lo espiritual. Pero para concluir esta partecita, es que nosotros tenemos absolutamente todo en nuestro cerebro para nosotros ser felices. Las condiciones neurológicas están dadas, ¿cierto? Para algunas personas podrían decir, es que mis condiciones químicas no están dadas y eso ya es una valoración, digamos, más a la química, más hacia la psiquiatría, ¿cierto? Pero la mayoría de nosotros tenemos todas esas condiciones. En un estudio científico que se hizo, eh, arrojó y ya varios estudios acerca de biología molecular han cambiado con Bruce Lipton. Ellos dicen, el estudio que arrojó en la universidad es que el 50% lo determina la genética, pero el 40% lo determina también nosotros, o sea, nosotros como actuemos y como tomemos las cosas. Pero ya desde la biología molecular se dice que el 90% lo determinamos en nosotros. Se reduce muchísimo, muchísimo ese plano genético. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes, hey, realmente nos tenemos que mover y ser muy conscientes en cada cosita de lo que nosotros hacemos, qué es lo que nosotros estamos pensando, cómo nosotros nos estamos expresando y cómo nosotros estamos actuando ante las diferentes situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que comprender también el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene dos cosas para evitar energía. Eh, para, tiene dos cosas para evitar gastar energía, ¿sí? Una de las cosas es que busca mucho placer, todo lo que le gusta, ¿listo? Y lo otro es que no le gusta sufrir. Ahí tenemos que considerar qué es lo que a mí me genera tanto placer, ¿listo? Que de pronto hay placeres que no lo permiten a uno crecer, ¿listo? Pero que yo lo hago de manera inconsciente con el fin de ahorrarle energía al cerebro. Y lo otro es que estoy evitando yo que me genere sufrir y por eso tampoco yo actúo. Listo. Yo quiero pedirle un favor acá porque no estoy eh, monitoreando por el otro lado el live. Entonces, Eli, yo no sé, los compañeros que estén escribiendo, yo quería como estar mucho más conectada, pero no me veo con el live. Te lo voy a pedir a Eliana el favor de que me sople por acá, por la pantalla, y entonces yo, si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen algo que aportar, yo quería de pronto saludar a algunos amigos, conocerlos más, pero bueno, Eli me va comentando por acá por el chat porque no me logré eh, conectar por acá por el Facebook. Listo. Entonces, retomando, hay varios elementos que yo quisiera compartirles y que nosotros podemos hacer. Listo. Una de las cosas, hacer ejercicio. Listo. El ejercicio ayuda muchísimo, tiene las ventajas de hacer deporte es que genera el factor neurotrópico. ¿Qué significa eso? Que hay dos cosas que activan la neuroplasticidad y la neurogénesis. Cuando nos referimos a la neuroplasticidad, nos referimos a esa capacidad de las células cambiarse, de moldearse, de juntar unas con otras. Nosotros todos los días celularmente estamos cambiando.
decir que nosotros no cambiamos es una mentira porque nuestro cuerpo constantemente está cambiando. Y lo otro es de la neurogénesis. ¿Ya? Anteriormente la neurociencia, muy para comprender, nos decía que las células se morían y ya, chao, y no nos volvían a nacer. No, tenemos la ventaja también de la neurogénesis, que son cosas, son células que se van generando y van naciendo a partir de nuevos aprendizajes y de nuevas experiencias que nosotros tenemos. Algunos neurocientíficos dicen, por ejemplo, es mejor que usted haga deporte a que trabaje más la parte cognitiva. ¿Por qué? Por ese factor neurotrópico. Entonces, muy rico y ayuda muchísimo porque te pone en otro lugar. Eh, lo que queremos acá expresar es que estos tips o estos elementos o estas herramientas que yo les quiero compartir nos sirven para el mismo titulito que decía de la charla de la conferencia y es cómo tener, cómo trabajar nuestra mente en esta época. Una de las cosas que quisiera compartirles es que esto no se va a acabar mañana, ni esto se va a acabar en un mes, ni se va a acabar en 2 meses. Yo quisiera ser muy, muy optimista frente al tema, pero también tenemos que ser realistas, escuchar a las personas que de pronto tienen eh, elementos y tienen hasta estadísticas de cuánto puede durar y se calcula que vamos a vivir más o menos en este estilo de vida por ahí hasta el 2022, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Empezar realmente a ponernos en el sitio donde nos tenemos que poner, ¿sí? Y saber que tenemos que empezar a generar estrategias. ¿Por qué? Porque resulta que empiezan a aparecer síndromes, empiezan a aparecer fenómenos, por ejemplo, el fenómeno de hambre de piel, que es algo que yo creo que a todos nos ha tocado ya, y es esa necesidad de abrazar, esa necesidad de compartir, esa necesidad de estar con los otros, pero ¿cómo logramos regular? ¿Cierto? Entonces, todas estas cositas son como para expresarle a ustedes, venga, vamos a hacer esto que nos sirva a todos, que nos sirva para estar bien, que es lo que todos queremos ser felices. Entonces, la primera es el ejercicio, ¿bien? El deporte. Lo otro es preguntarnos también con qué estamos alimentando la mente. ¿Listo? Uno de los ejercicios que les sugiero yo a las personas con las que tengo la oportunidad de compartir es frene, ponga en su celular una alarma, por ahí cada media hora, por ahí cada hora, si tiene mucho ánimo, por ahí cada 15 minutos, y que esa alarma sea un clic con el fin de que te recuerde yo en qué estoy pensando, ¿cierto? Que, ¿cuál es mi pensamiento en ese momento? Y que yo lo pueda monitorear. ¿Es negativo? ¿Es positivo? ¿Es altruista? ¿Qué tipo de pensamiento estoy teniendo yo? ¿Por qué? Porque uno de los puntos más adelante que les voy a decir es acerca de la meditación, pero nosotros tenemos una confusión respecto a la meditación. Y es ¿qué significa meditar? Meditar significa crear hábitos. ¿Listo? Entonces, en estos días en un live, pues yo les decía, es que nosotros prácticamente si meditamos todo el día, ¿cierto? ¿Por qué? Y muchas personas crean ese hábito, pero es ese hábito de pensar negativo, pensar negativo, pensar negativo. Y claro, eso es una meditación constante. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Cambiar ese chip. ¿Listo? Entonces, esas herramientas le vamos a sumar también ¿cuál? La empatía. La empatía es tener yo esa capacidad de brindarle amor al otro y también de ponerme en los zapatos del otro. ¿Listo? Una de las cosas que funciona muy bien es la de los gestos. ¿Por qué? Primero, porque el cerebro cree lo que uno le diga, sea verdad o sea mentiras. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros todos los días estamos así mirando y nos levantamos mirando feo y haciendo unos gestos feos, ¿sí? De mucha seriedad, el cerebro inconscientemente, nosotros sin saberlo, pero el cerebro por allá trabajando, el cerebro
la información que recibe es que nosotros estamos aburridos, estamos disgustados, estamos tristes, él hace esa lectura a partir de los gestos que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es el trabajo? ¿Cierto? Reírnos más, o sea, observarnos y monitorearnos en los gestos que nosotros tenemos. Listo. Un ejercicio muy bueno. Ríese. Chévere. Si se va para el espejo, para el baño, lo que sea, a reírse un momentico, eso es una excelente terapia. Listo. Monitorearse también. Así como nosotros vamos a parar y a decir, bueno, ¿qué estoy pensando cada 15 minutos? ¿Qué estoy pensando cada 15 minutos? También parar y, y frenar y decir, bueno, ¿cuál es, qué rostro estamos haciendo? Muchas veces estamos trabajando en el computador y uno frena y hace ese ejercicio y uno dice, uy, tengo cara de escopeta, estoy mirando, pero feísimo, ¿cierto? Vuelves y empiezas a tratar de generar una mirada, así sea con uno mismo, ¿sí? No tiene que ser en la calle, pero también ahora tenemos que trabajar eso y es por la felicidad colectiva. Uno no puede ser feliz si uno no es feliz con los otros, o sea, si uno no brinda las condiciones para la felicidad de los otros. Realmente eso es el amor también. El amor es crear las condiciones para la felicidad del otro. Listo. Y cuando nosotros estamos saliendo a la calle, estamos encontrando, mm, digamos, algo muy atípico y es que todo el mundo a partir de la pandemia pues nos colocamos el tapabocas, pero, y eso es algo muy normal, muy natural, muy de sobrevivencia, pues de que la gente mire como feo con el fin de decirte, no se me arrime, listo. Yo los invito a que nosotros consideremos eso, a que consideremos realmente que tenemos la responsabilidad de crear otras condiciones para nosotros estar bien y para que los otros estén bien. No nos tenemos que mirar feo, ya tenemos la boca tapada, pero nos quedan los ojos, que es la comunicación del alma. Y si vamos a hablar un poquito, porque esto es más de neuro, pero si vamos a hablar más de espiritualidad, es muy bonito lo que estamos viviendo en la pandemia. Para los que consideran que realmente los ojos conectan el alma, pues particularmente miren tan bonito lo que está pasando con la pandemia. Nos tocó taparnos la boca y dejar los ojos con el fin de que, sean estos los que empiezan a comunicar. Entonces, muy rico que ustedes también tengan eso presente, porque eso tiene que ver con la empatía. Si uno quiere pelear con alguien, empieza a mirar feo, ¿sí? Y ahí se levantan relaciones que pueden generar muchísimas dificultades. Lo otro es aceptar el cambio, que yo se los decía al principio. Todos estamos cambiando, nada es permanente, todo absolutamente cambia. Lo que pasa con los animales, pasa con las plantas, pasa con el planeta, nosotros vemos cambios en todos lados. Nuestro cerebro empieza a cambiar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ¿en qué edad nos madura el cerebro? O sea, ¿en qué edad se desarrolla totalmente el cerebro? ¿Listo? Algunos científicos te dicen 20 años, 22 años, 23 años, ¿listo? ¿Y qué área se desarrolla más? Finalmente, el área prefrontal, que es donde nosotros tomamos las decisiones, ¿listo? Ahí es donde nosotros empezamos a decidir muchísimo mejor. Pero cuando empieza ese deterioro cognitivo, digamos, ese declive, donde se presenta mucho más si nosotros no lo cuidamos como necesitamos cuidarlos, después de los 30 años. Esto. Si nos damos cuenta, permanentemente todo está cambiando, pero ¿de quién depende cómo cambie? De nosotros. Depende si cambia para bien o depende si cambia para mal. Entonces, esa es una de las cosas. En la vida constantemente en las relaciones, en el trabajo, en nuestro cuerpo van a haber cambios. Y si nosotros no lo aceptamos, mucho más difícil va a ser. ¿Qué es la pandemia? Un cambio.
cambiamos un estilo de vida que teníamos por otro estilo de vida que teníamos. Si lo vemos así, se nos puede hacer mucho más fácil. Es como cuando si nosotros cambiáramos de la casa o nos vamos a vivir a otro país o cambiamos de otro trabajo. Hay cambios, ¿listo? Sino que nosotros nos llenamos realmente con lo que tenemos en la mente. Entonces vuelvo a la pregunta de ahorita, ¿qué es lo que tenemos en nuestra mente? ¿Por qué? Porque lo que tengamos en la mente es lo que va a hacer que nosotros nos va a dar el guión para la película de la pandemia. Entonces, se me ocurre aquí pensar, ¿cuál es el guión que nosotros vamos a tener dentro de 5 años, dentro de 10 años, ¿cierto? ¿Cómo vamos a mirar en retrospectiva ese guión que nosotros escribimos? ¿Nos vamos a sentir orgullosos del guión que escribimos? ¿O vamos a decir, no, ese guión, yo tuve la oportunidad de escribirlo muy bien, pero realmente no lo logré escribir, ¿cierto? Esa es una de las cosas. Lo otro es la convivencia social, ¿listo? Mm, yo hablo mucho de tenemos que comprender, ¿cierto? Y la convivencia social, les voy a contar, por ejemplo, una investigación que hizo Ellen Larger que me gusta mucho. Ellen Larger es una investigadora de la Universidad de Harvard y ella dice que la sociedad, no es mentira, nos tiene programados para sentirnos viejos, pobres y feos, ¿cierto? Eh, y ella, ¿cómo valoró esa investigación? A partir de esa hipótesis que ella tenía, ¿cómo lo valoró? Cogió personas mayores de edad, aproximadamente entre los 70 y 75 años, y los puso a vivir en una época, decoró la casa, puso la música, ellos mismos se vestían con la ropa de su época. Hagan de cuenta que los de generación X nos pusieran a vivir en un espacio, en un entorno como si cuando teníamos 16 años, 15 años, 20 años, ¿cierto? Pues la generación baby boomers, en este caso ella tomó más que todo generación silenciosa, personas de mayores de 70 años, ahí están incluidos un poquito los baby boomers, pero resulta que mejoraron su capacidad cognitiva y su capacidad de memoria aproximadamente 15 años. O sea, el que era de 70 quedó con su cerebro se le transformó tanto al nivel de poder sentirse de 55 años aproximadamente. Entonces, la convivencia social, estar con las otras personas es fundamental. Yo ahorita les decía, mire, hay algo que se llama eh, el hambre de piel, ¿cierto? Hay algunos que también han retomado un fenómeno de la cabaña. Yo me he enfocado más como por la parte de hambre de piel y es esa necesidad de estar con el otro. Dentro de esos momentos que uno se pone a pensar, eh, hay algo que al cerebro le sirve muchísimo. Y en estos asuntos, y lo planteo en la parte de la neurofelicidad, y es el abrazar y el besar, ¿cierto? Mm, realmente, por ejemplo, el besar mejora muchísimo el sistema inmunológico. Ahora no lo podemos hacer, ¿cierto? Con las personas cercanas. eh, Abrazar también está esa parte bloqueada. Pero una de las cosas sí las podemos hacer y ahorita que pensaba en organizando qué les quería compartir y qué les quería decir y es, bueno, ok, no podemos besar, no podemos abrazar, ¿cierto? Pero nos hemos abrazado a nosotros mismos. O sea, ustedes se han dado un abrazo con ustedes mismos, como que, ay, qué rico, se han apachachado, se han besado, ¿sí? Se han querido, ¿listo? En el plano como de ese afecto. O sea, en esta pandemia se han dicho, oye, yo estoy contigo, o sea, yo con yo, ¿sí? Eh, yo me quiero mucho, yo me caes muy bien, o sea, pero no, o sea,
Estamos en un contexto de que el otro es el que me brinda a mí todas las herramientas para yo poder estar feliz. Sin embargo, eso es cierto también, listo, porque yo les vengo diciendo, la felicidad es la sumatoria de la felicidad de unos con la felicidad de otros y la felicidad de otros, así somos felices. Es imposible que yo sea feliz y todo el resto esté triste, ni siquiera eso combina. Pero la parte de la convivencia social es fundamental. Nosotros sabemos que, por ejemplo, las personas eh, que son ermitaños, que están solos, muchísimo menos. Las personas que no comparten con otras personas se enferman muchísimo más. Su sistema inmunológico es más bajito. Entonces, ahorita que nosotros estamos en pandemia, ¿qué herramientas y qué estrategias estamos generando para manejar todo eso de la convivencia social? Nosotros tenemos muchas opciones. La mente puede ir tan lejos como nosotros queramos. Simplemente uno empezar a imaginar genera todos los químicos que si nosotros estuviéramos viviendo esa situación. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Yo veo que hay personas que hacen sus fiestas por Zoom, por las aplicaciones, los regalos, hacen sus conexiones, ¿cierto? Conexiones emocionales. Convivir socialmente es importante. Entonces yo los invito a todos también a que creen esas estrategias a partir de, obviamente, del cuidado que nosotros debemos tener, empezando por nosotros mismos. Lo otro de la neurofelicidad es uno de los tips, digamos, para mí muy importantes y es el diálogo interno. O sea, ¿cómo converso yo conmigo? Si ustedes se dan cuenta, ustedes, la persona con la que más andan ustedes es con ustedes mismos, ¿cierto? Lo mismo me pasa a mí. Entonces, ¿cómo es ese diálogo? Ese diálogo es positivo, ese diálogo es negativo, ¿cierto? Ese diálogo es a punta de cantaleta, ese diálogo es a punta de culpa, ese diálogo es a punta de crítica, o por el contrario es un diálogo que te anima, que te lleva adelante, ¿listo? Porque nosotros a veces rumiamos con todas esas formas de nosotros dialogar. Y yo lo comparo mucho con los animales, con las vacas, que tienen sus cuatro estómagos y hacen todo ese proceso y nosotros parece que volvemos y hacemos y rumiamos y volvemos y masticamos y nos quedamos en lo mismo. ¿Cómo realmente es ese diálogo? Porque a nosotros nos genera muchísimo cortisol cuando es negativo y muchísimo glutamato y eso poco a poco nos va dañando las células y nos va alterando todo el sistema inmunológico. Otro punto que funciona muy bien es el altruismo. Yo, ¿cómo le puedo ayudar a las personas? ¿Cómo nosotros podemos compartir? Yo estoy en Colombia. Colombia, el Departamento Nacional de Planeación pasó el informe de el trimestre, segundo trimestre de la economía y nuestra economía decreció un 15.4%. Los niveles de desempleo superaron el 20%. O sea, nunca en la historia la economía había decrecido tanto. Nunca en la historia económica de Colombia. Bill Gates compara la dificultad económica con como si hubiéramos tenido dos guerras mundiales. Él dice, la, la crisis económica que va a dejar la pandemia va a ser aproximadamente los problemas económicos que dejaron dos guerras mundiales. Y eso que ha influido, que haya mucha más hambre, que haya muchas más necesidades económicas de las personas.
obviamente el desempleo, todo lo que genera. ¿Y nosotros qué tenemos ahí? Nosotros tenemos una oportunidad muy bonita de ayudar, de practicar el altruismo. Si nosotros vemos esta pandemia, a nosotros lo que nos invita es a muchas cosas, a practicar la paciencia, a practicar la tolerancia para los que les ha tocado quedarse viviendo con personas que, que aquí la pandemia nos ha demostrado realmente que el amor verdadero está en un 24/7. Ahí si usted se da cuenta, si ama al otro, llámese hermano, llámese amigo, llámese pareja, llámese lo que ustedes quieran, nos ha invitado a practicar la tolerancia, pero también nos ha invitado muchísimo a practicar el altruismo, cada uno en su posibilidad. ¿Y por qué el altruismo es bueno? Si nosotros lo vamos a ver desde la neurociencia, porque activa neurotransmisores con el cerebro. Entonces nosotros siempre estamos en una sociedad en que nos dice, tenga, 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 pero energéticamente, cuánticamente, espiritualmente, como ustedes lo quieran llamar, realmente el recibir tiene una relación con lo que yo doy, con lo que yo puedo compartir. Y ahí hay una sabiduría infinita. Entonces, el altruismo nos ayuda muchísimo, muchísimo para el cerebro. ¿Qué nos genera? Nos genera dopamina. Es un neurotransmisor que está vinculado con la felicidad, con sentirse uno bien, con estar uno tranquilo, con estar uno realmente feliz. Listo. Entonces, practiquen el altruismo. Eso es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo. Lo otro es tratar de disminuir los niveles de estrés, tratar de estar mucho, mucho más tranquilos. ¿Por qué? Mm, miren, porque esto va a pasar, ¿sí? Una de las cosas es que, bueno, preocupémonos por las cosas. Si no tiene solución, algún maestro lo escuchaba alguna vez de acerca del estrés y de las preocupaciones, ¿cierto? Y ellos decían, si eso no tiene solución, ¿usted para qué preocupa si no tiene solución? Y si tiene solución, ¿para qué se preocupa si tiene solución? ¿Cierto? Y todas las cosas que nosotros vivimos, o tiene solución o no tiene solución. Entonces, miremoslo así, o sea, las cosas que a mí me están generando preocupación, ¿tienen solución? Ah, sí, bueno, entonces, ¿qué hago? No tiene solución. Ah, bueno, listo. Ahí empezamos a revisar a ver si son asuntos del apego, del miedo, del ego y muchas cosas más que, que habitan en nosotros. Pero en el asunto del estrés es bueno que pensemos eso. Y otra de las cositas, la multitarea. ¿Listo? Querer hacer todo a la misma hora, querer hacer todo al mismo tiempo, entonces los celulares, ¿sí? Realmente estos aparaticos son maravillosos, nos conectan, pero nos invaden de información. Es- tenemos las redes sociales, tenemos el WhatsApp, nos están escribiendo cantidad de personas, tenemos trabajos, estamos en el computador trabajando también, de pronto el televisor cerquita escuchando. Uno ve, por ejemplo, los jóvenes hoy en día en un lado están viendo o escuchando una serie de Netflix, listo, por el otro lado está escuchando al profesor, ¿sí? En clase con el profesor, por el otro lado estamos whatsappeando, ¿cierto? Todas esas cosas, realmente, ¿qué le hace todo eso al cerebro? ¿Listo? Generarle estrés. ¿Por qué? El cerebro no funciona así, ¿listo? Eso de que tenemos todo, las condiciones y que sobre todo nosotras las mujeres podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. De pronto sí, porque realmente nosotras tenemos pues nuestro cerebro y no es una ley, ¿cierto? No podemos decir que todos los cerebros funcionan igualito, pero podremos decir que el cuerpo calloso de la mujer es un poquito más grueso,
¿cierto? Permite muchas más interconexiones hemisféricas, lo que hace que nosotros podamos juntar unas cosas con otras cosas, ¿cierto? Y poder sacar conclusiones, digamos, con mucho más elementos. Pero realmente eso de que tenemos que hacer varias cosas al mismo tiempo nos está generando muchísimo estrés porque el cerebro prende, apaga, prende, ¿cierto? Y funciona así. Entonces, uno cree, a nosotros nos echaron el cuento de que nosotros estamos atentos en todos momentos, ¿cierto? Y que podemos ponerle atención a la serie, a la novela, le podemos poner atención a lo que estamos haciendo, ¿cierto? Al trabajo del computador, pero quedan unos baches y realmente no estamos trabajando la atención, que es lo que trabaja ahorita la meditación en mindfulness, de la atención plena. Y entonces la mente se está yendo para allá y la mente se está yendo para acá. Entonces, tener muy consciente de eso. ¿Cómo se hace eso? ¿Ya? Uno dice, bueno, mi mente mantiene así, 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 así. Magnífico, a mí me encanta el estilo de vida, llamémoslo de los europeos o de las personas que tienen esa conciencia y que está en muchos en su cultura de manejar la agenda. De 9 de la mañana a 10 de la mañana hago tal cosa, de las 10 a las 11 hago lo otro, de las 11 a las 12 hago lo otro. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque te disminuye muchísimo los niveles de estrés y los niveles de ansiedad. ¿Por qué? Porque el mundo siempre va así. ¿Y que dijo que nosotros tenemos que ir al ritmo de lo que nos dijeron que iba? O sea, el problema que nosotros estamos teniendo es que nos estamos creyendo ese mundo que nos contaron. Pero ¿cuál es el mundo de ustedes? O sea, ¿cuál es el mundo mío? Trato de mirar cuál es ese mundo, sí, de observarlo, pero los invito también a que ustedes piensen cuál es el mundo de ustedes. O sea, el mundo de ustedes no tiene que ser el mundo que les contaron que es, porque generalmente el mundo que les contaron que es el mundo que otras personas quieren para ellos, no para ustedes. ¿Cierto? Y ese cerebro se tiene que despertar. Nosotros esa parte de la mente realmente lo tenemos que despertar. La otra parte que funciona y es muy, muy, muy bonito es acerca del agradecimiento. ¿Listo? Eh, ¿Qué hace el agradecimiento en el cerebro? Mejora muchísimo la memoria, activa neurotransmisores que tienen que ver con la felicidad, con las emociones positivas, activa el hipotálamo, que tiene que ver con regular con un mejor sueño, lo mismo también sucede con el deporte, eh, el hipocampo, que tiene que ver, se los acaba de decir, con la parte de la memoria, con el humor, con el relacionamiento, con la convivencia social, ¿listo? Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer constantemente es agradecer todo lo que nosotros vivimos. Es porque nosotros creamos las causas y las condiciones para que eso exista. En absolutamente todo. Nosotros estamos sembrando semillitas. ¿Que lo pensamos? Sembré una semillita. ¿Que lo dije? Sembré una semillita. ¿Que lo hice? Sembré una semillita. ¿Cierto? ¿Y qué pasa realmente con eso? Entonces ya uno después va a ver cómo se le materializan a uno las cosas, lo que uno está viviendo, y uno tiene que ser consciente. Ah, eso fue de una semillita que yo sembré. Lo que pasa es que nosotros constantemente no estamos muy conscientes, lo que les decía al principio, que por eso son buenos esos ejercicios, nosotros no estamos muy conscientes ni de lo que decimos, ni de lo que pensamos, ni de lo que hacemos. Pero esas semillas se siembran y esas semillas crecen, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les digo y por qué relaciono esto con el agradecimiento? Porque sé que es algo muy bonito, ¿cierto? Aparentemente vemos algunas cosas como si fueran buenas o como si fueran malas.
pero realmente no son cosas buenas o malas, son experiencias que nosotros estamos teniendo y todo depende de la lectura que nosotros le hagamos. ¿Listo? Entonces, si nos pasó algo, si perdimos a alguien, si no nos dieron el trabajo que queríamos, si nos robaron, si pasan cosas, ya, agradezcamos. Alguna semilla en algún momento la sembramos, ¿sí? Nunca hay que ser muy conscientes de eso. Y si pasan cosas buenas, también agradezcamos. Uno después de que pasa el tiempo se da cuenta porque las cosas realmente sucedieron como tenían que haber sucedido. Entonces, ¿qué ejercicio hago generalmente o le comparto a las personas en el asunto del agradecimiento? Hola Listo. Miguel, y yo porque Llame a en el una Face persona. me sale que Listo. mañana Pégale y una yo no, llamadita. yo preciso estoy con Ojalá no Paula sea un hablando del mensaje por tema de que le WhatsApp. íbamos a hacer el video, Pégale entonces una ahorita le hago una llamadita, gástele videollamada el y tiempo. ayer hablé Mira, con Andrés tengo, y le dije, ay, quiero tan agradecerte creído a ti porque ya está varias que gracias porque cumpleaños. por vos esto Termino de y cenar y esto. lo llamo, por Tu qué pena, en existencia serio, le en hago una mi vida videollamada. ha sido maravillosa, embelleciste esto, sí, pueden poner los románticos o las románticas que quieran, pero es muy bonito. Cuando se ha hecho eso en estos talleres, en los talleres que realizamos, nos da mucha risa porque hay gente que se queda así y la gente dice, la otra persona, la que llamé, se asustó, que a mí qué me pasó, que se me diagnosticaron un cáncer, que si tengo algún problema, ¿cierto? Pero eso es muy rico agradecer. Y los químicos en el cerebro se activan. ¿Uno que necesita? Que esos neurotransmisores se activen, que sea de serotonina, la dopamina, la norepinefrina, la oxitocina, que todos ellos pasan así y se activen a su velocidad necesaria y en su cantidad necesaria también, ¿cierto? Pero estos elementos que les he compartido ayudan muchísimo. Entonces, otra invitación, ¿a quién van a llamar a agradecer? ¿Sí? Después de este live, ¿a quién quiere ustedes llamar y decir, hey, gracias por esto y por esto? Lo otro es el humor. Se dice en neurociencia, se dice que nosotros nos debemos reír aproximadamente 15 minutos diarios con el fin de generar neurotransmisores positivos, ¿cierto? Cuando hablamos de neurociencia hablamos mucho de la parte neuroquímica y de la neurobiología, de tratar de que todas las áreas del cerebro pues estén funcionando como deben de funcionar y se habla que 15 minutos de risa ayuda mucho. ¿Listo? Uno se debe reír de todo, de uno mismo, de una cosa es uno reírse, otra cosa es burlarse, pero, pero generar esos momentos de risa. ¿Listo? Ustedes saben que hay redes sociales, por ejemplo, pues les hablo a título personal, TikTok, me hace reír mucho, me hace disfrutar mucho. Nosotros podemos no compartir mucho con personas hoy en día, pero sí podemos llamar, podemos hablar, podemos realizar reuniones y nos podemos reír, podemos ver videos. Nosotros sabemos quién es el chistoso, nosotros en algunos momentos también lo podemos ser, ¿cierto? Pero buscar la risa. ¿Por qué? Porque la risa manda información al cerebro, ¿cierto? Eh, una de las cosas, por ejemplo, y en estos días lo hablaba con un amigo médico que trabaja la parte de estética, eh, me decía, hablábamos de la toxina botulínica, ¿cierto? Y la toxina, el famoso Botox. Y hay estudios que dicen que las mujeres que se aplican Botox eh, les, les mejoran su estado de ánimo. Inicialmente se pensaba que era por su estado físico, porque se ven bonitas, porque se sienten bien consigo mismas, que eso ayuda mucho, ¿cierto? Pero una de las cosas que encontraron es que el Botox o la toxina botulínica impide a que usted siga haciendo mala cara, ¿cierto? Entonces, la posición de la cara
o el gesto que se genera es un gesto mucho más, digamos, amable. Y eso hace, lo que les decía al principio, de que cambie muchísimo y de que mejore muchísimo el estado emocional de todos, ¿cierto? Y la relación consigo mismo. Entonces, reírse mejora la vida social, mejora la memoria, mejora el sistema inmunológico, eh, hace que existan muchas mejores, que las células se envejezcan menos. Es otra de las cosas también que comparto mucho en las, eh, en las conferencias. Les digo, bueno, eh, todos estamos buscando la cremita para las arrugas, la cosita para esto, para la piel, ¿cierto? Pero se nos olvida que vivir bien es la mejor cremita y sonreírse es lo mejor. ¿Listo? De hecho, la sonrisa sincera, sincera, es la sonrisa de Duché, que es la sonrisa que te saca las patas gallinas, ¿cierto? Y nosotros le hemos corrido a esa expresión, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque nos lo han vendido. Una buena sonrisa, la sonrisa más real y la sonrisa más sincera es la que a nosotros nos saca la pata gallina. Las otras son otro tipo de sonrisas, pero está esta. Entonces, aprovechemos a disfrutarlo muchísimo. Yo ahorita les compartía acerca de la meditación, ¿sí? Fundamental. O sea, la meditación es algo que le ayuda muchísimo, muchísimo al cerebro, pero nosotros tenemos estados, llamémoslo así, mm, a ver, nuestra cultura es una cultura occidental, ha confundido muchísimo lo que es la meditación. ¿Listo? Una de las cosas de la meditación es que muchas personas dicen es poner la mente en blanco, ¿cierto? La meditación no es poner la mente en blanco, la meditación es crear, lo que les decía ahorita, realmente un hábito y un hábito positivo y un hábito que tenga una intención determinada, ¿cierto? Entonces, yo cuando voy a empezar a meditar, lo que tengo que hacer es mirar cuál es mi intención. ¿Yo para qué? Para cambiar, pues para mejorar mi forma de pensar. Mi intención es basada en el altruismo, mi intención es basada en la fuerza de voluntad, mi intención es para la salud física y mental, ¿cierto? Mm, ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es empezar a crear un hábito. Entonces, primero, la meditación no tiene nada que ver con poner la mente en blanco, no tiene sentido. ¿Cierto? ¿Para qué voy a poner la mente en blanco si yo lo que necesito es crear un hábito? ¿Cierto? Crear un hábito, crear uno ahí como un bobo, pues no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, y hacerlo durante varios días. ¿Por qué? Porque desde la neurociencia, y esto cambia de algunas investigaciones, hay algunos que dicen 33, hay otros que dicen 21, hay otros que dicen 40 y pico, ¿cierto? Las redes neuronales se van formando cuando uno repite, 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 va haciendo varias cosas, ¿cierto? Y va aprendiendo cada día más. Entonces, nosotros empezamos, por ejemplo, a aprender un idioma. ¿Listo? Cada día aprendemos un poquito. Se crean redes neuronales, cada día más, cada día más, cada día más, y se van creando las redes neuronales, ¿cierto? Cuando ya tenemos todas esas redes o como cuando las fortalecemos, se empieza a crear un hábito. Muchas personas, y uno mismo lo dice, ¿por qué no he creado un hábito? Es porque no lo hemos hecho muchas veces. Ahí realmente funcionan las cosas. Y cuando nosotros lo hacemos, y al otro día lo hacemos, y al otro día lo hacemos, lo vamos repitiendo, pues obviamente se van viendo los resultados, ¿cierto? Estos son elementos que tienen que ver todo con la neurofelicidad que yo
les quería compartir. Hay varias cosas que nosotros pues podríamos tener en cuenta también y considerar, pero básicamente es saber cuál es mi estilo de vida, cómo me relaciono yo conmigo mismo y con los otros. Es qué es lo que realmente surge en esa mente, qué habita en mi mente. ¿Por qué? Porque nosotros somos una sumatoria de estados mentales. Lo que hayamos tenido en nuestra mente o en nuestro cerebro, ¿sí? Es lo que es como nosotros estamos. Yo cómo pienso de los otros, cómo actúo de los otros, pero también cómo pienso de mí misma o de mí mismo. Y después nos vamos a dar cuenta nosotros que nosotros estamos un poco aburridos, un poco alegres, muy felices. Otra de las cosas también mm, que recuerdo en estos momentos es que nosotros tenemos que ser conscientes de algo fundamental: hablar, expresar. La única manera de nosotros generar las emociones, de procesar las emociones, es hablando. Pues, yo sé que espero que hayan personas de otros países, sería muy rico y qué pesar, no me pude conectar para saludarlos, para saber cómo me escuchaban, para tener como una relación más directa con ustedes, pero, pero aquí yo uso mucho el término de desembuche, ¿cierto? Saque lo que tiene adentro, expréselo. Obviamente tenemos que tener la sabiduría para saber con quién lo expresamos, cómo lo expresamos, o bueno, expréselo como lo sienta, ¿cierto? Eh, que ahí poco a poco se le va encontrando, se le va dando forma, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros gestionamos las emociones, los humanos gestionamos las emociones expresando. Entonces, otra de las cosas que también tenemos que tener presente: cómo expreso yo las cosas, ¿cierto? Cómo me comunico, cómo conecto lo que yo siento con las palabras. Aquí hay elementos acerca de lo que yo hablo, realmente muchas veces inicialmente no está conectado con la emoción porque muy cognitivo, es muy del cerebro neocórtex, pero poco a poco se va entrando y se va entrando y uno le va dando forma a lo que uno va sintiendo. Eso es básicamente. Entonces, los invito a que practiquen todos estos pequeños tips. Miren que hay algo. En absolutamente ninguno hay plata, ¿sí? De pronto en el del altruismo, pero en el del altruismo, ¿quién dijo que necesitamos plata? ¿Ustedes no creen que en estos momentos una llamada, estar pendiente de alguien, estar acompañando a alguien emocionalmente, decirle cómo amaneciste, cómo estás, cómo has pasado el día, qué necesitas? La mayoría de la gente necesita es apoyo. Está científicamente comprobado que hasta nosotros podemos vivir tiempo sin comer, ¿sí? Hay grandes personas, o sea, que tienen unos niveles muy altos y han dejado de comer durante años y eso sorprende a la ciencia. Googleenlo y verán, ¿sí? Pero esa parte del afecto, esa parte de estar cerca, de tocarnos, de que el otro es importante para el otro, es fundamental para el cerebro. Entonces, traten de mirar que realmente todas estas cosas, hacer deporte no necesita plata, no hay que ir a un gimnasio, en la casa se puede hacer. Eh, y se evitan pues muchas veces la parafernalia obviamente los gimnasios están cerrados, pero de tener que la ropa, que los tenis, que todo esto. En la casa se pueden hacer muchísimas cosas, al aire libre se pueden hacer muchísimas cosas y dinero no se necesita. Se necesita es actitud. Entonces, no sé, Eliana o Andrés, eh, para que le den ya partida
Y bueno, si hay comentarios, si hay preguntas, si hay algo que les pueda responder, dudas. Y de antemano, muchísimas gracias por haber estado acá, por compartir. Y bueno, esta pandemia será lo que nosotros hagamos con ella, lo que esté en la mente y lo que nosotros hagamos con ella. ¿Será una experiencia buena o será una experiencia negativa? Pero a salir definitivamente de acá.